Cuenta la historia que en un convento, en un noviciado, el maestro de novicios, muy atento a la formación de sus futuros religiosos, procuraba instruirlos constantemente y dentro de esa instrucción los animaba a profundizar en el amor de Dios, por tanto a llenarse de Él, a aprovechar fuertemente los momentos de meditación y procurar reverenciarse los unos a los otros, manifestando ese amor de Dios. Esencialmente, les insistía en la necesidad de llenarse del amor de Dios, de profundizar en la realidad de Dios. Y les decía, esto es como llenar un colador con agua. Y de hecho, les puso el ejercicio que procuraran llenar un colador con agua. Los novicios, por supuesto, después de estas pláticas, pues entre ellos charlaban sobre lo difícil de la tarea, lo desproporcionado del pedido, la imposibilidad de hacer que un colador se llenara con agua porque siempre el agua iba a escapar por las rendijas del colador. Sin embargo, algunos lo intentaron, otros ni siquiera se dieron a la tarea y el menor de los novicios se sintió tan desconcertado con la situación y la práctica que decidió ir a donde el maestro de novicios, tocar la puerta de su oficina y al abrir decirle, maestro, esto que nos pediste es imposible, no se puede llenar un colador con agua sin que el agua se escape. El maestro de novicios sonrió y le pidió que lo acompañara hasta la playa cercana al monasterio donde se formaban estos novicios. Allí llevó consigo el colador y le pidió al novicio que intentara con el agua del mar llenar el colador. El novicio obedeció la instrucción, tomó el colador, se dirigió hasta el borde de la playa donde llegaban las olas del mar e intentó llenar el colador con el agua del mar. Siempre se escapaba. Así que volvió con ese rostro de victoria en el concepto de que era imposible llenar el colador para presentárselo a su maestro y decirle, no se puede. El maestro volvió a sonreír, tomó el colador, se acercó al borde de la playa y lo lanzó tan lejos como pudo de manera que el colador ingresara al mar. Al principio se mantenía flotando y poco a poco se fue hundiendo hasta que ya no se vio más el colador. Luego se acercó al novicio y le dice, así se llena un colador de agua. No se trata de hacerlo desde fuera, sino hay que hacerlo desde dentro. Tú no puedes llenarte de Dios si estás afuera del misterio de Dios. Tienes que penetrar el misterio de Dios para que Dios te llene plenamente. Desde esta pequeña historia podemos reconocer cuánto el Señor constantemente le pide a sus discípulos, que se dejen inundar precisamente de ese amor de Dios. Recordemos el capítulo 5 del Evangelio según San Lucas, donde el Señor en una escena en la que está en la barca con sus discípulos, les dice, remen mar adentro. Remar más adentro es entrar en la profundidad de ese amor de Dios, conocer a Dios, y para conocerle hay que estar constantemente dialogando con Él, en la oración, en la vivencia de los sacramentos, en la reflexión personal sobre los misterios del amor de Dios, pero también en la relación con los demás, donde descubrimos a un Dios que actúa en esa relacionalidad humana. El Señor también le dice a sus discípulos, recordemos el capítulo 15 de San Juan, permanezcan en mí. Debemos permanecer en Cristo como los sarmientos a la vid. Sin Cristo como guía en esa profundización del amor de Dios,
Sin Cristo como centro de nuestra existencia, difícilmente podremos llenar nuestra vida de la presencia del Señor. Si Cristo es el gobernante de todas las dimensiones de nuestro ser, entraremos en el misterio y la profundidad de la misericordia de Dios. Y lo haremos en el mar de la vida de la Iglesia, porque efectivamente la Iglesia, experta en humanidad, es también experta en el encuentro de Dios como madre y maestra que es. De manera que dentro de la vida de la Iglesia podamos realizar esa profundización y llenarnos del amor de Dios. Esto es lo que vive la vida religiosa dentro del misterio de la Iglesia, en la cual es también una riqueza que a lo largo de su historia ha mostrado cómo es posible profundizar en ese amor de Dios, llenarse del amor de Dios y difundirlo a todas las personas, a toda la humanidad, contagiando a otros de ese deseo de entrar en el encuentro con Dios hasta conocerlo a la mayor profundidad. Oremos por la vida consagrada, oremos por la Iglesia y animémonos para que con la gracia de Dios podamos profundizar en esa misericordia, en el raudal del amor divino.